Bienvenidos y bienvenidas al programa En Persona en tu televisión, Canal 13 Canarias, tu televisión de cercanía. Hoy vamos a hablar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y para ello tenemos a Jimena Delgado, portavoz del Partido Popular. Bienvenida, Jimena. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Encantada de estar con ustedes. Hoy vamos a hablar de la gestión de contratos de la sociedad de promoción. ¿Cuál es su valoración sobre la gestión de la alcaldesa en materia de contratación pública durante toda esta legislatura, lo que lleva gobernando en esta ciudad? Bueno, pues directamente y claramente dicho, un suspenso rotundo, ya no solo por el caso de la sociedad de promoción, sino porque precisamente cuando Carolina Darias llegó en el año 2023, es decir, hace más de 2 años al gobierno, sustituyendo a su vez a Augusto Hidalgo, que no nos olvidemos que llevaba 8 años gobernando esta ciudad, es decir, esta ciudad, Las Palmas de Gran Canaria, lleva 10 años gobernada por los mismos, el mismo tripartito, PSOE, Nueva Canarias, Podemos. Claro, se encuentra una situación muy complicada, es verdad, pero muy complicada, generada por Augusto Hidalgo, donde los contratos más importantes para esta ciudad, que son la limpieza, la recogida de residuos, el contrato de mantenimiento de las playas, los contratos, bueno, los conflictos con la policía local, con los bomberos, todo ese conjunto de contratos que tendrían que estar en un ayuntamiento en marcha para que una ciudad funcione, se los encuentra vencidos además ya desde algunos del año 2020, 2017. Podemos estar hablando que esta ciudad, los contratos son los que había dejado el Partido Popular, muchos de ellos, los importantes. Entonces, bueno, cuando ella asume la alcaldía, todos creíamos que como alcaldesa, lo primero que tiene que hacer un alcalde, o en este caso una alcaldesa, es que lo más básico funcione, que es la limpieza, la seguridad, la movilidad. Y a día de hoy, ninguno de esos contratos se han puesto en marcha, ninguno, con lo cual, en cuanto a eso, un suspenso rotundo. Si ahora ya pasamos a hablar, como entiendo que es la cuestión, de la sociedad de promoción. ¿Cómo se dan cuenta ustedes del tema? Porque las cuentas, se presentan las cuentas y ustedes se ponen en alerta. Bueno, se tenía que haber puesto todo el mundo, incluido ella. Ella es la primera que se tenía que haber puesto en alerta, porque no nos olvidemos que la sociedad de promoción es una empresa pública. Es una empresa pública, 100% del ayuntamiento, es decir, municipal, que lo pagamos todos nosotros con nuestros impuestos. Y es una empresa que de repente, pues en el año 2024, fue en marzo de 2024, presenta las cuentas de 2023. Y claro, cuando se celebra ese Consejo de Administración en el cual las cuentas que se presentan, primero aparecen unas pérdidas de más de 3,5 millones de euros, pérdidas que tenemos que pagar todos. Una deuda a proveedores, es decir, dinero que se le debe a todos los servicios que se han prestado por autónomos, pequeños empresarios, se deben casi 8 millones de euros. Es decir, todos esos empresarios estaban ahogándose porque el ayuntamiento había deudas pendientes desde el año 2017. O sea, ¿quién puede soportar eso? ¿Qué pequeño autónomo empresario puede soportar que en el año 2024 no le paguen deudas de 2017? Entonces, eso saltó y nosotros, lógicamente, pues no aprobamos esas cuentas. A partir de ahí, yo creía, sinceramente, que la alcaldesa Carolina Darias es la primera que hubiese saltado todas las alarmas. Oye, ¿qué ocurre aquí? Yo acabo de llegar, vamos a analizar. No ocurre nada de eso. Y bueno, nosotros, sin embargo, nos pusimos a investigar, a analizar los pocos datos que tenemos, porque aquí sí hay una cuestión. No hay transparencia. No hay transparencia para los ciudadanos. Para los ciudadanos y para ustedes como grupo de la oposición. Tampoco, porque cuando nosotros pedimos información, no solo de esto, de cualquier tipo, nosotros tenemos que acabar siempre acudiendo al comisionado de transparencia porque pedimos datos que tendrían que ser públicos, no podemos. Reiteramos la petición y al final acabamos yendo al comisionado y nos dan los datos. Bueno, pues con esos datos estuvimos analizando y claro, cuando ya empezamos a ver cosas como, por ejemplo, que me voy a centrar en el año 2023, que fue el que nos hizo a nosotros saltar las alarmas, que no nos olvidemos que el año 2023 fue un año electoral, con lo cual cuando Carolina Darias entró, por ejemplo, una de las cosas que descubrimos es que ya la sociedad de promoción se había gastado todo el presupuesto del año, más de 14 millones en 2023, porque
bueno, pues habían usado para la campaña electoral, cosa que no es lo correcto, ¿no? Sí. Pero bueno, dicho esto, se sigue gastando dinero y de ahí vienen las pérdidas estas que estábamos hablando. Pero claro, ya analizando los contratos, que estamos hablando de contratación, hay un abuso, porque la palabra es abuso, de la utilización ya no solo de los contratos menores, que la ley de contratos del sector público, el contrato menor es aquel contrato de menos de 15.000 euros que se suele dar, se dice a dedo, ¿por qué? Porque no hace falta concurso. Exacto, se dice, oye, y suele ser, se utiliza para cuestiones concretas. Muy concreta. Pues solamente le voy a poner un ejemplo para que vea por qué hablamos de abuso. En un día, es decir, el 29 de diciembre de 2024, la sociedad de promoción adjudica 254 contratos menores. Eso es inaudito, por buscar una palabra. En total, en el año 2023, de un presupuesto que era 14 millones, pero al final se puso en 18 millones, 9 millones fueron contratos menores y 9 millones se adjudicaron por contratos negociados sin publicidad. Otro de los modelos que sí que se pueden usar siempre y cuando se usen bien. Y también analizando toda esa información, nosotros nos damos cuenta que cuando uno licita un contrato negociado sin publicidad, se invita a 3 empresas, pero ¿qué ocurre? ¿Son las mismas empresas siempre? O sea, el mismo administrador. El mismo administrador. O sea, son 3 empresas con 3 nombres, pero cuando uno busca en la página correspondiente, resulta, entonces, esto a nosotros nos hizo saltar las alarmas. Lo primero que hicimos en abril, el 23 de abril, me acuerdo perfectamente, del año 2024, un dossier de 300 páginas de una labor que habíamos hecho desde la oposición, nosotros con nuestros recursos escasos. Nosotros somos 9 concejales, tenemos un asesor y nosotros nos pusimos a investigar y elaboramos un dossier de 300 páginas donde vimos todo esto al detalle y se lo entregamos a la alcaldesa por registro, porque en mano, en un pleno, no me lo quiso recoger. Y como vimos que no reaccionaban, solicitamos un pleno extraordinario para pedirle que, por favor, oiga, dado que aquí hay información que todo apunta a que las cosas no se están haciendo correctamente, haga usted una investigación profunda, una comisión de investigación. Rechazaron, votaron en contra. ¿Y qué tipo de contrato te ha generado más preocupación, entonces? Los contratos, todo. O sea, realmente, porque utilizan mucho la fórmula de contrato sin publicidad. No, el motivo es desconocido. El motivo para nosotros no hay ningún tipo de explicación, digamos, entendible. Sí. Entendible. Por eso mismo, y me ha hecho una pregunta muy acertada, llegados a este punto en el que vemos que no se quiere investigar y nosotros vemos que aquí se han hecho las cosas no como la ley establece, es cuando decimos, oye, aquí hay algo. Y por eso nos vimos obligados a acudir a la Fiscalía Anticorrupción, porque efectivamente nuestros abogados nos dijeron, oye, aquí hay se pueden haber cometido posibles delitos de malversación, prevaricación de fondos públicos, y por eso mismo fue por lo que nos vimos obligados. No es plato de buen gusto. El Partido Popular nunca jamás, y yo personalmente nunca jamás me imaginé que hacer oposición en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria supondría no solo fiscalizar que la ciudad esté limpia, que la ciudad esté segura, que la Metro Guagua salga adelante, que es lo que nada de esto funciona, sino nunca jamás yo creí que me tuviese que ver obligada a acudir a una Fiscalía Anticorrupción a denunciar a, como ustedes saben, a la alcaldesa en este caso por no haber atendido ninguna de las no haber querido investigar, por la Inmaculada Medina, que no deja de ser la concejala y la presidenta actual y vicepresidenta en los últimos 10 años de la Sociedad de Promoción, Encarna Galván, que fue presidenta de la Sociedad de Promoción, y bueno, y en las sucesivas denuncias hemos ido ampliando, y bueno, y es lo que le digo, o sea, realmente en estos momentos, y yo desde aquí también quiero lanzar máximo respeto, porque esto está en diligencias prejudiciales, o sea, ahora mismo la Fiscalía Anticorrupción está haciendo su papel, el que tiene que hacer. Yo he acudido aquí encantada, porque creo que los ciudadanos además tienen que conocer esto, pero creo que quien que se tendría que sentar aquí en todo caso es Carolina Darias o alguien del gobierno para explicar. Nunca han explicado, que yo sepa, en este año y medio,
En todo caso, cuando han salido a hablar de este tema, salen para criticar, insultar, demonizar al Partido Popular. No lo entiendo, porque nosotros hemos hecho nuestra labor, ya no solo como políticos. Yo soy funcionaria de carrera, ya no solo como funcionaria, yo como ciudadana conocedora de los hechos, porque estoy hablando de hechos concretos, perfectamente contrastables, de todos esos hechos que estoy intentando relatarles resumidamente, pero esto es muchísima información. Yo me vi obligada, era mi deber acudir a donde hemos tenido que acudir. Así que bueno, ahora mismo lo único que esperamos es que el fiscal anticorrupción decida, si archiva la causa, los primeros que nos alegraremos seremos nosotros, pero todo apunta a que efectivamente se está dirigiendo al lado hacia el que nosotros inicialmente también creímos que las cosas pues no se están haciendo correctamente. Bueno, y la rápida dimisión de Natalia Medina. Sí, bueno, no nos olvidemos que previa a esa dimisión y más significativa está la dimisión de Adrián Sí, Santana, que fue concejal de Cultura, el cual también los tuvimos que poner en la denuncia porque efectivamente en el tiempo en el que él fue el concejal responsable de Cultura también estuvieron ocurriendo estos hechos alarmantes, ¿no? Y bueno, él dimitió. Para nosotros eso fue una prueba evidente de que alguna crisis de gobierno había, porque un concejal, además una persona preparada, con unas ganas tremendas de luchar por la cultura en esta ciudad, pues presentó su dimisión. Él explicó en su momento los motivos, esa fue muy significativa, y bueno, y efectivamente pues en esta segunda denuncia, una consejera, que también nos parecía algo llamativo, sí, ¿no? Que una consejera de la sociedad de promoción fuese a su vez propietaria de una empresa que se había adjudicado 1,3 millones de euros. Eso fue lo que nosotros pusimos en conocimiento del fiscal. ¿Qué supuestos delitos habría incurrido Natalia Medina? ¿Conflicto de interés? Yo no soy juez, yo soy economista, yo no soy juez. Nosotros como mínimo vemos un conflicto de interés. ¿Conflicto de intereses como mínimo? Como mínimo. Lógicamente, si una persona tiene una empresa, en lo público, en lo privado no, pero en lo público, si una persona tiene una empresa, lo que no puede adjudicarse a sí mismo es que es de sentido común, o sea, uno no se puede adjudicar a su propia empresa 1,3 millones de euros de dinero público a su propia empresa. Eso, cuanto menos, como digo, es un conflicto de interés. Además, en los propios estatutos de la sociedad de promoción así lo contemplan, ¿no? Otro tema importante, ¿qué mecanismos de control hubiera propuesto el Partido Popular? Porque ahora la Concejalía de Cultura, no sé qué cultura se está haciendo en esta ciudad realmente. Los anteriores contratos, los contratos que ya están firmados también están en la picota realmente. ¿Habría que examinar todo hacia atrás? Yo es que aquí distinguiría dos cosas. O sea, yo realmente, si estamos hablando de la cultura en esta ciudad, yo creo que también ahí es un suspenso rotundo, no dicho por nosotros, el propio sector cultural, y no solo por la sociedad de promoción, no solo por esos 8 millones de euros de deuda, porque esas deudas prácticamente eran al sector cultural. Gracias precisamente a estas denuncias que hemos puesto en la Fiscalía, es verdad que ahí sí que el ayuntamiento y la sociedad de promoción se ha puesto más o menos al día. Sí. O sea, yo por lo menos me quedo contenta de decir, oye, mira, hemos conseguido que la sociedad de promoción se ponga al día, no del todo, pero que esté pagando esas deudas pendientes. Pero es que el sector cultural, y más aún teniendo en cuenta que en estos momentos el ayuntamiento, Carolina Darias, el gobierno está intentando que Las Palmas de Gran Canaria sea capital cultural europea 2031, yo no puedo hablar en nombre del sector cultural, pero yo sí me reúno pues, con representantes y vemos efectivamente pues unas quejas continuas, ya no solo al tema de cómo esos 20 millones de euros que gestiona la sociedad de promoción pues van destinados, no se sabe a estas empresas que son siempre las mismas, sí. Pero es que esta ciudad se tiene que dinamizar culturalmente. En esta ciudad existe un potencial, existe una creatividad, existe que yo, por mucho que Carolina Darias, cuando pues eso, da una rueda de prensa o habla en público, pues nos quiere hacer ver que eso está ocurriendo, yo solo pongo un ejemplo, el patrimonio cultural que tenemos. ¿Cómo puede ser que el Museo Néstor, el
el mayor artista de esta isla de Gran Canaria, el Museo Néstor, lleve cerrado más de 5 años. ¿Cómo puede ser que para disfrutar de las obras de Néstor tengamos que ir los gran canarios, los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria, ahora mismo al Museo Reina Sofía, que es donde está en exposición las 200 piezas de Néstor, y encima ahora esto está abierto hasta septiembre, y que cuando vuelve a Canarias se va a ir al TEA, a Tenerife, hoy con todo mi respeto, pero yo no entiendo cómo Néstor, la exposición de Néstor no viene a nuestra ciudad. Eso es un ejemplo, pero podemos poner miles. O sea, ¿qué ocurre con el Five Fest, que está cerrado? ¿Qué ocurre con el Cine Guanarteme? ¿Qué ocurre con el Centro Cultural de Tamaraceite, que se abrió? Se abrió exclusivamente previo a las elecciones. Se gastó muchísimo dinero de la sociedad de promoción en ponerlo en marcha y acto seguido se cerró. Y también, Jimena, el Cono Sur no dispone para este año de la Universidad Popular también. O sea, realmente, y después no digamos, Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad cosmopolita y aparte de eso con un patrimonio cultural e histórico como la Batería de San Juan, Castillo de Mata, muchísimos monumentos arquitectónicos que se podía promocionar un turismo cultural si esos monumentos estuvieran preparados para nuestros visitantes. Es una vergüenza cómo está esta ciudad. De eso no se ha hecho nada. Y sin embargo, y esto sí es importante, vemos a una alcaldesa que en lo único en que se le ha visto tesón, empeño, no en la Metro Guagua. La Metro Guagua no le ha interesado, nadie le ha oído hablar a ella de la Metro Guagua, a pesar de que por culpa de la Metro Guagua, que es de su antecesor, tenemos la ciudad empantanada. Hemos pedido un préstamo de 50 millones de euros, estamos devolviendo intereses a razón de 3 millones de euros y a día de hoy nadie sabe qué va a ocurrir. Eso no le ha interesado. Ella, sin embargo, donde sí se ha puesto a trabajar con el dinero de todos, es en el Paseo de las Artes del Guiniguada, el Paseo de las Artes y la cultura del Guiniguada, algo que nació con el rechazo rotundo del sector, ya no solo cultural, sino de más de 300 expertos, asociaciones, gente entendida en esta ciudad que efectivamente hay que hacer algo con el Guiniguada, eso todos lo sabemos. El Guiniguada necesita, pero esto tenía que haberse consensuado, se tenía que haber escuchado, participado, dejar participar realmente. Y esto ha sido un engaño continuo desde el minuto cero. Este tema, que bueno, incluso hay ahí indicios de que se puede judicializar. Así que bueno, pues a la pregunta de los contratos, un suspenso, y a la pregunta de cómo ha tratado Carolina Darias al sector cultural en esta ciudad y a la cultura en esta ciudad, yo lamentablemente tampoco le puedo dar el aprobado. A la cultura de abajo, a la cultura de los barrios, porque no hablamos de ya espectáculos de mayor impacto bestial. Y aparte de eso, Jimena, también te quería comentar el tema de la limpieza. La limpieza, hoy ha venido aquí a Canal 13 Canarias, que está situada aquí en la calle Churruca 52, y un vecino nuestro de la zona te ha comentado los problemas que hay aquí con el pipicán, con la falta de limpieza, con la proliferación de palomas, y lo que afecta pues no solamente a nivel de enfermedades que traen las palomas, sino realmente que la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, barrio que visite, barrio que te va a responder los vecinos y vecinas con los mismos problemas, limpieza y falta de limpieza, falta de personal que no ve que si hay una externalización de esos servicios, teniendo la ciudad como la tenemos, contenedores llenos, basura y bueno, y ya no digamos de roedores también. Efectivamente. Ahí es donde quería llegar, porque realmente, ya lo comentamos antes, o sea, el problema de la limpieza en esta ciudad es que los contratos de limpieza están vencidos. Ahora nos prometen que van a sacar un macro contrato de más de 400 millones de euros. Bueno, bendito sea, pero es que a día de hoy no sabemos nada de ese macro contrato. Precisamente los partidos progresistas, los partidos que defienden lo público y siempre de alguna forma acusan, en este caso al Partido Popular, de la privatización, el partido que más ha privatizado en la limpieza, en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, es precisamente el Partido Socialista, pero no para mejor, porque estamos viendo que la ciudad está, pero el servicio municipal, la parte pública del servicio de limpieza se ha desmantelado completamente. Ahora mismo ha menguado desde que ellos empezaron, desde el año 2012 hasta la actualidad,
de unos 600, hablo de números generales, ¿vale? Pero sí. de 600 trabajadores municipales hay 300 nada más, o sea, prácticamente la mitad. Y como la parte privada no se pone en marcha, pues claro, si no hay efectivos, es imposible que la ciudad esté limpia. Ya no solo medios personales, medios, o sea, hoy en día hay fregadoras, hay mecanización para que una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria, con los impuestos que pagamos, que este ayuntamiento tiene más dinero que nunca. Este ayuntamiento tiene un presupuesto de más de 635 millones de euros, de los cuales no son capaces de ejecutar ni el 70%. Entonces no es un problema de dinero, no es un problema de necesidad, porque la ciudad necesita, es un problema de que quienes gobiernan desde hace más de 10 años ya han demostrado que no lo saben hacer. Se le dio, hay ciudadanos que le dieron una oportunidad a Carolina Darias porque pensaban que ella venía a cambiar las cosas, pero es que Carolina Darias ya está en tiempo de descuento, ya le queda prácticamente 1 año y medio y ya lo que no ha podido hacer hasta ahora es muy difícil que lo haga. Y entonces, hablando de que, porque todo es consecuencia de una cosa a la otra, ni los grandes contratos que aseguran la limpieza son el de limpieza mecanizada y el de recogida de residuos, otro que está vencido y además encima, a raíz de la pandemia, pues se tuvieron que licitar de una forma, están de alguna forma ilegales y tampoco han sido capaces de adjudicarlos correctamente. Pero nos vamos ahora al control de plagas. Las palomas que nos comentaba este vecino, las ratas, las cucarachas, chinches. Hay zonas de esta ciudad que tiene pulgas, chinches, mosquitos. Todas esas plagas, hay otro contrato que no lleva tanto atraso en el vencimiento, pero todavía no se ha adjudicado, que es el contrato de control de plagas, que no entendemos cómo se licitó hace ya 6 meses y todavía no se ha adjudicado. Entonces, claro, yo la pregunta que siempre cuando los ciudadanos, los vecinos se nos acercan y nos dicen, pero es que la pregunta es al revés, o sea, ¿cuál es el contrato que realmente está, o sea, o qué servicio público básico? Porque estamos hablando de lo más básico. A mí el otro día cuando la alcaldesa ha salido a decir, no, las luces de Navidad, oye, a mí me encanta la Navidad. Me encanta la Navidad y la Navidad tiene que estar iluminada, estoy completamente de acuerdo. Pero para que una Navidad en esta ciudad se viva bien, primero, los problemas de movilidad y de tráfico se tienen que solventar. La ciudad tiene que estar limpia, porque ¿de qué nos sirve mirar las luces de Navidad si después pisa una rata? Y perdón que me diga, pero es que estamos en esa situación. Mesa y López tuvimos una plaga de ratas que se hizo eco a nivel nacional. Entonces, yo creo que lo más básico de esta ciudad no funciona y es lo que tenemos que conseguir, que funcione de una vez por todas, ¿no? No es difícil. Entonces, Jimena, la alcaldesa tiene que salir un poquito más, y no por Triana precisamente, a darse una vuelta también por los barrios que no son Triana. Tiene que salir sola, porque ella nos dice que esta ciudad es de las ciudades más seguras de España, pero ella va con guardaespaldas, tiene muchos guardaespaldas, y sin embargo, cuando nosotros en el pleno le decimos, por favor, no se ven policías en la calle, ¿dónde están los policías de barrio? ¿Cómo podemos haber incrementado el número incluso de arma blanca? Nunca antes en esta ciudad había habido tantos ataques con arma blanca, puñales, destornilladores. O sea, esta ciudad no es una ciudad ahora mismo segura. Nos sacan unas estadísticas que salen a nivel nacional. Entonces yo le digo, señora Darias, usted, se lo dije en un pleno, perfectamente me acuerdo, véngase conmigo a partir de las 10 de la noche y vayamos por el intercambiador sola. Yo no me atrevo a ir por el intercambiador del Parque San Telmo o por el Parque Santa Catalina sola. Entonces, primero es salir y ver, pero lo segundo y más importante es reconocer, porque nunca jamás ellos, me refiero a ellos porque es todo el grupo de gobierno, incluido Podemos y Nueva Canarias, son capaces de reconocer que en esta ciudad las cosas estén fallando, y si uno no reconoce es imposible que lo cambie. De todos modos, Jimena, recordamos que hay muchos conflictos aquí, no solamente el tema de limpieza, el tema de residuos, también el tema de la policía local y bomberos. Los bomberos también y la policía local son para una ciudad que tiene muchísimos habitantes, porque ha crecido exponencialmente. Entonces, realmente los bomberos que esta semana tuvieron una actuación en un barrio concreto, si hubiera habido otro incidente, pues
¿A qué incidente iban realmente? Si tienen pocos efectivos, ¿por qué no están funcionando los 30 bomberos que están ahí preparados para actuar y están ahí? Efectivamente, de esta ciudad tenemos dos conflictos laborales importantísimos, como el de la policía local. Después de más de un año, ahí sigue un conflicto laboral abierto, sin efectivos. Los policías se han manifestado delante del Pleno y nadie les escucha, no se mejoran sus condiciones, les deben una cantidad de horas extras tremendas, no les ponen medios. Pero es que los bomberos, ¿cómo puede ser, cómo se puede entender que en una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria, en pleno verano, tenemos 3 parques de bomberos en esta ciudad, 3. El central, que es el que está en Miller Bajo, el de Vegueta y el de La Isleta. Llevan cerrados durante todo, no sé si todos los días, pero ese día en concreto, estaban cerrados el de Vegueta, que cuando se produce el incendio en el polígono de San Cristóbal, estaba al lado, o sea, realmente si ese parque estuviese abierto, hubiesen actuado. Tuvieron que venir de Miller Bajo, pero es que solo había 11 efectivos. En toda la ciudad había solo 11 bomberos disponibles, cuando efectivamente hay una lista de reserva desde el año 2022, una lista de reserva de bomberos preparados, disponibles para la ciudad, y no entendemos, ni nosotros, ni los ciudadanos entiendo, que comprenden cómo puede ser que esos bomberos no se incorporen. Y no hablamos solo de personal, volvemos a lo mismo, los bomberos que nos denuncian, falta de medios, falta de recursos, falta incluso de la vestimenta apropiada. Agua, en el parque de bomberos de Vegueta, yo he estado visitando ese parque de bomberos y no había agua para llenar los camiones. Pero vamos a ver, bomberos sin agua y sin... Es que son cosas que realmente son muy difíciles de entender, y yo también, sinceramente, cuando me imagino que los ciudadanos, los vecinos que nos estén escuchando, dicen, pero ¿cómo puede estar ocurriendo esto? No hay forma, yo sinceramente no encuentro ninguna forma de explicarlo, ¿no? Y también, para ir finalizando, no me quiero olvidar también de los vecinos de Las Torres, que han estado aquí en Canal 13 Canarias. En la semana pasada tenían una pancarta en la playa de Las Canteras, porque el problema de los vecinos y vecinas de Las Torres es un conflicto bastante sangrante. ¿Qué opinas de ello? Pues precisamente nosotros fuimos los que destapamos este tema, y sin embargo, en vez de solventarlo, esto es de muy fácil solución. Simplemente basta con que la alcaldesa les asegure a los vecinos de Las Torres que sus casas no van a ser expropiadas, para que ellos se queden tranquilos. Y esto, por los motivos que sea, no lo quiere hacer. La realidad es que a día de hoy, y esto es realidad, los documentos que existen para... Estos son procesos largos, está claro que estamos en el inicio de esa modificación del planeamiento de Nueva Ciudad Alta, y estamos hablando de Las Torres, pero nosotros... Y ellos se enteraron por casualidad, ¿eh? Se enteraron porque primero porque se publicó, y nosotros, cuando lo vimos, nos alertamos. Y se enteraron porque las inmobiliarias empezaron a tocar las puertas de sus casas, a decirle, oiga, le compro su casa. Dice, ¿pero cómo? O sea, y sin embargo, las veces que la alcaldesa o el concejal han salido a hablar de este tema o se han reunido con los vecinos, en vez de dar soluciones, volvemos a lo mismo. La estrategia es, el Partido Popular está asustando a los vecinos. Oiga, no, si nosotros, nuestro cometido, si estuviésemos gobernando, yo sé lo que tendría que hacer. Yo ahora mismo, si fuese alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, firmaba un documento donde los vecinos de Las Torres se quedaban tranquilos de que sus casas no se van a expropiar. Ni siquiera se han reunido con ellos. Se reunió y la reunión salió muy mal. La reunión salió muy mal. Ellos quieren algo, lo que estás comentando, algo, un compromiso por escrito. Para poder dormir. Por escrito. Es que lo que existe ahora mismo, el documento que existe ahora mismo, dice que donde están sus casas, que sus casas las construyeron ellos con su esfuerzo, esas casas, ahí van espacios libres. Y cuando está tu casa, el ayuntamiento te dice, no, aquí viene un parque, ¿qué es lo que van a hacer con tu casa? ¿Destruirla? A mí es que no me cabe otra explicación. Ya para ir terminando, también conflictos, bueno, en este mes también, agosto ha sido un mes bastante movido para esta ciudad, porque no ha dado ninguna alegría también con los vecinos y vecinas de la zona de Palmo y Chamoso de Arenales. También estuvo la asociación de vecinos aquí. También, pues,
hablando de lo mismo, criticando la falta de presencia policial en la zona a escasos metros de la delegación del gobierno, con un problema que tienen acuciante cada vez a mayor para la propia población que vive ahí, como es el tema de la prostitución y droga. Entonces, ese problema se ha incrementado y a los vecinos y vecinas, en su mayoría, no saben qué hacer, ni siquiera pueden vender sus viviendas, irse del barrio donde siempre han vivido. No pueden más, y ahí yo lo tenía clarísimo. Yo cuando nos reunimos, porque ese problema viene de largo, ese problema es un problema real. Aquí hay como... ¿Y cámaras? ¿Cámaras de...? ¿Cámaras? ¿Cámaras? Hay medidas a corto, medio y largo plazo. A corto plazo, cámaras de seguridad. A medio plazo, una comisaría. Basta con poner una comisaría de policía ahí en medio para que la sensación, por lo menos, de control sea mayor. Y a largo plazo, hay que cambiar la planificación para que efectivamente, oiga, está claro que el tema de la prostitución en todas las ciudades tiene que estar también ordenado, igual que está ordenado el resto. Pero yo sinceramente no creo que ese barrio en concreto sea el idóneo para que se ejerza esta actividad. Y las primeras, además, que son también víctimas de todo esto, son precisamente pues las mujeres que se están dedicando de esa forma en esta zona. Entonces, aquí está claro que hay que tomar medidas sociales, primero, con todas estas, bueno, digo mujeres, pero en fin, hoy en día mujeres, hombres, o sea que, pero está claro que aquí lo que hay que hacer hay que hacer algo. Y la situación es la misma que cuando en 2023, tal y como me cuentan los vecinos, pues Carolina Darias estuvo por allí, prometió que aquello iba a cambiar, y por eso yo entiendo que los vecinos a día de hoy se quejen, porque no solo no ha mejorado, sino que han empeorado, porque volvemos a lo mismo. Ni siquiera estando la delegación del gobierno ahí al lado, yo he querido reunirme también con el delegado del gobierno para que actúen en esa zona, y no hay forma. Pero no nos olvidemos que el delegado del gobierno es del mismo partido político que los que nos están gobernando en la ciudad. Entonces, al final, un tema que no es un tema político, es un tema de gestión puro y duro. Lo que está claro, y yo aquí también pues me gustaría, lo que nos han demostrado en esta ciudad es que el Partido Socialista está en tiempo de descuento. Ya no, nos han demostrado sobradamente que no son capaces, después de 10 años, de hacer nada por esta ciudad. No hay nada en esta ciudad en los últimos 10 años que haya mejorado. Si hay algo, yo soy la primera en reconocerlo, pero yo se lo pregunto a los ciudadanos, yo no lo veo. Le pregunto a los ciudadanos, nadie lo ve. Entonces, hombre, yo sí creo que ya hay que empezar a pensar en que en las próximas elecciones haya un cambio y por lo menos se dé oportunidad a otros partidos a intentar hacer las cosas, porque hay mucho que hacer. Y de verdad que yo, que sí que vivo y bueno, y disfruto o disfrutaba esta ciudad y amo esta ciudad, pues estoy convencida que nos merecemos otra Las Palmas de Gran Canaria, que es la que está por venir. Pues nada, pues muchísimas gracias, Jimena Delgado, por estar hoy aquí en tu casa, Canal 13 Canarias. Vale. Gracias a ustedes. Un saludo. Nos despedimos sin antes decir que seguimos conectados hasta otro próximo programa, pues aquí en Canal 13 Canarias, tu televisión de cercanía.